En las infecciones de los tejidos blandos, vamos a ver infecciones de tejidos blandos las infecciones de tejidos blandos de la piel, de los piel y tejidos blandos, sumamente importantes. En la historia natural se cita esta anécdota. Dice, Critón estando en Tasos, allá en Grecia, mientras deambulaba sintió un dolor violento en el dedo gordo de su pie, cayó en la cama. Ese mismo día tenía escalofríos y náusea. Después se recuperaba su temperatura lentamente, pero por la noche estaba en delirio, está diciendo cosas que no son normales. Al día siguiente se inflamó todo el pie, ¿sí? Tenía eritema, o sea, enrojecimiento en el tobillo, con pequeñas bulas, fíjense, pequeñas bulas. Esta es una descripción de 400 años antes de Cristo, o sea, 1400 años por decirlo así, casi 1500, 1480, ¿verdad? Tenía bulas, estaba con febril, furioso y con episodios de irritabilidad biliar, se le llamaba entonces, que eran más frecuentes cada vez y severos. Muere al segundo día de haber tenido este padecimiento. Critón. Ok. Las infecciones de tejidos blandos se dividen en esto. Infecciones que dicen los compartimientos es la epidermis, la dermis, en donde está el folículo piloso, el tejido celular subcutáneo, la grasa subcutánea, la fascia muscular, la fascia y los músculos, fascia y músculo, que son los tendones. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en la profundidad de las infecciones, también por profundidad predominan algunas enfermedades, sobre todo las muy superficiales, se llaman impétigo. Ahorita acabo de ver una muchacha que tiene unas lesiones en la pompis, de una cirugía estética, se puso grasa, se puso tejido grasoso, entonces en ella, esa paciente está haciendo una celulitis con una fascitis necrotizante probablemente, no tiene datos de bulas, lo cual habla mucho, pero si nosotros nos ponemos a ver los agentes etiológicos de todo esto, vemos que el bicho más importante, los bichos más importantes son los estafilococos, los estreptococos, los estafilococos aureus, estreptococo progenes, que son de la piel, y otros hemófilos influenza, pero generalmente estos son los bichos más comunes que hay. Los estafilococos de la piel, los epidermidis, pero esos generalmente se controlan muy fáciles, pero estafilococo y estreptococo piógenes son los predominantes casi siempre, o sea, casi siempre son gram positivos. Hace días un amigo mío estaba dando una conferencia y en esa conferencia estaba hablando de un fármaco pues para estas infecciones. Entonces, si hablamos de lo mismo y de hacia arriba, vemos el impétigo con la foliculitis. Las infecciones de las uñas son estafilococos aureus, lo más común, pero también hay cándidas y pseudomonas aeruginosa. Cuando están a los lados, las infecciones se dicen que son por cándida o por pseudomona, cuando son en la parte hacia adelante estafilococo aureus o estreptococo. Pero pues más o menos, y las infecciones que son ya profundas, gangrenosas, son estreptococos del grupo A con enterobacterias anaerobias, como estafilococo, con un segundo agente, estafilococo aureus proteus, la balonitis gangrenosa o el flebón perineal por grupo A estreptococo, ¿sí? Estreptococo con otras bacterias intestinales como Escherichia coli y Klebsiella. Y si nosotros vemos en la pierna, gangrena gaseosa, son clostridios, proinfringens y otras especies de clostridium, se ven mucho de repente en algunas cirugías ginecológicas. En la celulitis gangrenosa, en pacientes inmunocomprometidos, pseudomonas, aspergillus. Pero si nosotros vemos, lo más común que hay en la mayoría de las infecciones son los grupos de gram positivos de Staphylococcus aureus, es lo más común que hay. Los estreptococos es lo más común, Staphylococcus aureus y estreptococo. Entonces, si nos regresamos, siguen siendo Staphylococcus y
y estreptococo, y en algunas infecciones mixtas se meten con bacterias gram negativas, pseudomonas, etcétera. En las lesiones de los genitales, pues los chancros hay que tenerlos en cuenta. Ok. Clasificación de las infecciones también se dividen en dos, las que son primarias y secundarias a lesiones previas. Por ejemplo, ahorita tuve una muchacha que le hicieron grasa en la pompa y le pusieron y se infecta. Es una infección secundaria a una lesión previa por mordeduras, por infecciones de heridas quirúrgicas, que es todo lo que pasó, infecciones en el pie del diabético, infecciones en las úlceras de presión. Y las primarias, cuando no son necróticas, generalmente son muy superficiales, son el impétigo, la erisipela, la celulitis, la piomiositis. Pero cuando son necrotizantes pueden ser también ya celulitis necrosante, fascitis necrosante, mionecrosis, o sea, yendo de arriba hacia abajo siempre, de los estratos de la piel que veíamos aquí, de la piel hacia abajo. Entonces, impétigo, erisipela, que es una lesión muy roja, porque produce el estreptococo, produce el piógenes, producen algunas toxinas eritrodérmicas, se pone muy roja la piel, muy brillosa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta es la lesión del impétigo, es la infección más común en la piel. Si ustedes se acercan, ven lesiones que este paciente se rascó. Eso es muy contagioso, afecta a todas las edades, más en los niños preescolares, con un exudado amarillo parduzco, como si fueran costritas de miel ya seca la miel, que se seca y deja una costra doradita. Dan mucho comezón y poco dolor. La etiología son estafilococos especies y estreptococos especies. Otras son estafilococos aureus, que producen toxina exfoliativa y producen bulas, burbujas. Y el tratamiento de remoción con gasas o cepillado, y a veces se les da mupirocina tópica o se les da dicloxacilina por 7 días. Es algo muy, muy, muy... No cambia esto. Aquí den un morrillo con impetigo, todo impetiginizado el niño. Tremendo, ¿verdad? Por todas las lesiones infectadas el nene. Ok. Esta es la foliculitis, es una infección de los folículos pilosos donde hay cabellito, vean donde hay cabello en esta personita, se infectan los folículos pilosos. Y estos folículos pilosos es una enfermedad de la piel, como que produce pus, se junta pus, se llama pioderma, que se origina dentro del folículo piloso. Cuando ya es más grande la lesión, se extiende más allá del folículo piloso y afecta, por ejemplo, el tejido periférico, se llama furunculosis, por ejemplo, está el folículo, pero está afectado todo. Esta es una furunculosis. Se distribuyen en áreas húmedas sujetas a roces y transpiración. Y los factores de riesgo para tener esto siempre es obesidad, diabetes, uso de esteroides y inmunosupresión. Los agentes siguen siendo estafilococo aureus en inmunosupresión aureus y gram negativos. Tratamientos antibióticos tópicos, higienes de la herida, y a veces se les da dicloxacilina para el estafilococo que hay aquí. Drenaje de masas o fluctuantes, cuando son estos que ya está grande, hay que operar, hay que drenar esto. ¿Sí? La celulitis es una infección de la piel, o sea, es más profunda, el tejido celular subcutáneo. Factores de riesgo es la obesidad, los daños cutáneos previos, el edema por insuficiencia venosa, obstrucción de los ganglios linfáticos, y el inicio es una erupción roja caliente edematosa, bien definida, pero puede progresar a más, agarrar los ganglios linfáticos, se llama linfangitis, producen inflamación de los ganglios donde llegan los linfáticos, se llama linfadenitis, y fascitis necrotizante y gangrena en inmunosuprimidos. La causa es tener traumas locales. Si aparecen datos sistémicos, se tiene que hospitalizar y dar antibiótico intravenoso. Los datos sistémicos es que el paciente tiene fiebre, hipotensión, etc. La etiología siguen siendo los estreptococos y estafilococos la mayor parte de las veces.
y los hemocultivos son positivos muy raras veces, menos del 5%. Entonces, deben tener mucho cuidado aquí. En cambio, si aspiran las lesiones del 5 al 40%. Los tejidos, a veces la gente dice, vamos a tomarle un hisopo. El hisopo no sirve, muchachos. Las lesiones de las heridas y eso con hisopo no sirven porque acuérdense que tenemos una flora cutánea. Entonces, la flora cutánea, por cada centímetro de piel hay de 500 a 2 millones de bichos. Entonces, ustedes hacen el aspirado y tienen ahí lleno de bichos de la piel. El tratamiento de la celulitis es aspirado de lesiones. Primero aspiran, con la jeringa después de hacer una limpieza, meten la jeringa, meten tantita agua y aspiran tantito y lo mandan al gramo y al cultivo. Entonces el tratamiento es con penicilina, cefalosporinas de primera generación, macrólidos como la citromicina o quinolonas como la moxifloxacina. Pero generalmente la penicilina o cefalosporinas de primera generación o dicloxacilina también. Ok, este es otro tipo de celulitis, pero esta es celulitis de las chicas de las modas, ¿no? Esta es otra cosa, no es una infección. Este es un paciente que tenemos con una infección, tenía un linfoma, este pacientito tenía una infección, le quitaron un ganglio aquí de inguinal, esta es la región inguinal, la panza, la pierna, y después se le inflamó la pierna, hizo una linfangitis, y después de eso hizo una celulitis. Ahorita van a ver bien esa imagen, no se ponen, se empieza a poner rojo todo esto es una celulitis, está roja esta pierna, tejido celular subcutáneo se inflama, se descama, la inflamación produce descamación, la piel se estira y la piel estirada no tiene buen riego y se seca, se descama, esa descamación. Entonces, otra vez, las superficiales generalmente pueden ser superficiales localizadas de diagnóstico sencillo, fácil, tratamiento no severas. En cambio, las profundas pueden ser diseminadas necrotizantes. Cuando está necrotizante, esta es una persona, ¿sí?, que tiene, estos son su región genital, si no recuerdo mal, o no sé si es la región axilar, no recuerdo esta, pero tiene bulas. Esta es una bula con tejido necrótico dentro, o sea, como burbujas llenas de líquido. Esto es predominantemente grave, es muy grave, es una infección muy grave. Estas son infecciones graves. Las infecciones severas se llaman gangrena, por ejemplo, por el estreptococo beta hemolítico, que son rápidamente progresivas, como cuando empezamos la plática. Producen hemolicinas, estreptolicinas, OIS, que son cardiotóxicas. Los estafilococos producen leucocidina y también los estreptococos, y producen trombosis de los vasos sanguíneos con dolor intenso. Ustedes siempre van a ver cuando vean piel marmórea o piel llena de flictenas, estas lesiones. El tratamiento aquí, más que el antibiótico, es debridarlo, limpiarlo todo. Sí les damos antibiótico que cubra gram positivos generalmente. Estas son la infección del tejido que les digo. Mionecrosis por clostridio, destrucción de los músculos asociados a infecciones de piel y tejidos subcutáneos. Cuando hay baja presión de oxígeno, porque empiezan estos pacientes a tener destrucción, entonces los músculos, los vasos sanguíneos se rompen, hay poca oxigenación, hay calcio y aminoácidos y se generan las esporas de los clostridios, y el tiempo de generación es de 8 minutos, las esporas de los clostridios, y cuando esto se contamina uno en la tierra, en el tracto gastrointestinal y en la piel de las áreas perineales, por eso vienen las necrosis de Fournier y todo eso. Hay crepitación, ustedes tocan la piel y sienten las burbujitas dentro, ¿sí? Pero cuando ustedes esperan a ver la crepitación, generalmente ya todo está perdido. El paciente ya tiene signos de toxicidad. Luego de cirugías abdominales o de traumas penetrantes suceden estas cosas, y el tratamiento siempre es debridación más que nada. Si ustedes no debridan y le dan antibiótico, el paciente se les muere. Hay una parte muy importante.
Entonces, de las infecciones estamos llegando a un punto que dice, oye, ¿cuándo es una infección grave? Entonces, para hacer el diagnóstico de necrosis, hace años, en el 2007, sacaron esto, esta que sigue siendo válida. Acaba de ser el Congreso Nacional de Infecto y va a ser en estos días el de terapia intensiva. Y entonces factores de riesgo poco identificados en el 20% son idiopáticos, no se sabe, pero usar drogas intravenosas, enfermedades debilitantes como diabetes, inmunosupresión, obesidad. Y cuando ves tú la clínica, te dice que hay necrosis, sobre todo cuando hay una inflamación con eritema y gran dolor. Cuidado, duele mucho, tocan y les duele mucho. Cuando hay edema a la tensión alrededor del área comprometida, cuando está así a tensión inflamado, y cuando el dolor es desproporcionado a la apariencia, lo tocan y ¡ay! Les duele mucho. También aquí hay otro punto. Cuando hay decoloración con equimosis, con bulas llenas de líquido, necrosis o gas subcutáneo tremendo. Pero a veces también, muchachos, hay una parte donde de repente hay anestesia. Cuando hay anestesia, híjole, ese paciente, créanme lo que se va a morir en un ratito. Una vez vimos a un paciente con infecciones de tejidos blandos, así. Me pidió un cirujano que en paz descanse que lo viera, lo toqué. ¿Sientes? Y estaba unibulado así. No sentía. Doctor, le dolía mucho y lo tocábamos, ya no sentía. El paciente estaba ya en anestesia. ¿Por qué? Porque se diseca los tejidos bajo la piel, los anaerobios, los clostridios producen mucho gas, se llenan de espacio, los nervios se disecan y entonces las zonas ya de la piel están anestesiadas, ya no duele y ese paciente se va a morir. Una vez vimos un paciente así y estos pacientitos, me acuerdo ese doctor me llamó, era muy lindo, lo quiero mucho, ya está en el cielo el doctor. Yo acababa de ser infecto, vimos un paciente en Gómez Palacio, en el San José, apenas empezaba el San José, y le digo, doctor, no siente, eso no me gusta, y dice, a mí tampoco. Y ya, como él era más grande que yo, tenía más callillo, yo estaba muy nuevo, y le dijo a los pacientes, este paciente está muy tarde, y ya lo traje muy tarde. Entonces, aquí ustedes ven zonas de necrosis, zonas equimóticas, necróticas con desfacelación. Y todo esto trae que tratemos de buscar mucho esto. Miren, por ejemplo, se llama, haciendo clínica, la clínica de dolor importante con flictenas, etcétera. En el año 2000, Wall y colaboradores vieron que tener 15,000 leucos y el sodio muy bajo era igual a necrosis, con un valor predictivo negativo de 99, valor predictivo positivo solo de 26. O sea que si no tienes leucos altos ni tienes el sodio bajo, casi puedes decir no tiene con un 26%. O sea, valor predictivo negativo, si no lo tiene, del 99%. O sea, predecir que no tiene es negativo. Si no tiene estos dos, casi puedes decir que no. Pero en 2004, Wong y colaboradores identificaron 6 variables relacionadas a necrosis. Estas son la proteína C reactiva elevada a 150, eso lo usamos bastante, leucocitosis más de 15,000, como decían, hemoglobina menos de 13, el sodio menos de 135 son de las dos variables, cuando empieza a elevar la creatinina y cuando la glucosa se va a 180. Si ustedes hacen una radiografía en imagen, en amarillo, y ven su gas subcutáneo y el ataque identifica abscesos, ultrasonografía, por TAG, resonancia, engrosamiento de fascias con o sin reforzamiento, es horrible esto. Y cuando ya lo meten a la cirugía macroscópica, lo metes, ahora mételo, y el doctor te dice, ¿sabes qué? Entro y el tejido está necrótico gris, no tiene riego sanguíneo, no sangra, quitas el tejido, se rompe así, ese paciente está grave. Aquí hubo un torero, Jorge Mata, pobrecito, lo ahogó con un toro. Ese muchacho lo agarramos y lo estaban tratando en el Ángeles. Yo le decía a la doctora, entren y le debriden bien. Entonces un cirujano amigo mío, un plástico, un cirujano angiólogo, le digo, ¿me ayudas? Porque lo están viendo unos compañeros y no le dan y ya me pidieron que les ayude.
Entonces le digo a la doctora, ¿lo estás debridando completamente, doctora? Y me dice, completamente. Y luego, bueno, voy a entrar a la cirugía, pero voy a llevar a un angiólogo también. Entonces al angiólogo le comenté, entro, y ya la doctora que estaba operando ahí en el quirófano estaba cerrando, y mi amigo el angiólogo, que era maestro de esa doctora, le dice, doctora, ¿me espera tantito? Sí, déjeme lo exploro tantito. Entonces ya lo estaba cerrando y el doctor abrió, sacó como 1,5 kilos de tejido echado a perder. ¿Sí? ¿Está bien? El paciente se alivianó. Desde ahí dejó de tener fiebre. Ningún antibiótico le habíamos cambiado. Entonces, estas 6 diferentes alteraciones de laboratorio se llaman LRINS, que son el score en puntos de proteínas selectivas. Si tienes más de 150 le vas sumando puntos de proteína selectiva, de leucocitos más de 15,000, un punto, hemoglobina menor de, cuenta ya puntos. Si tú vas sumando todos estos puntos, si tienes menos de 135, van puntos. Si es más de 1,6, 2 puntos. Si la glucosa más de 180, sumas. Y si sumas esto, y si tú tienes estas cuentas de puntos, si tienes de 6, menos de 5, tienes menos del 50% de tener necrosis, pero si tienes más de 8, la probabilidad es más del 75%. O sea, son probabilidades, no es certero por completo. ¿Cuáles son los bichos más comunes que les digo? Streptococo y Staphylococcus aureus, pero se meten todos los demás, Klebsiella, muchos del intestino, Enterococo, Acinetobacter, E. coli, vean, Pseudomonas. Y las especies de Enterobacter, Proteus, Bacteroides frágiles, hongos, Pseudostreptococo, Clostridium 2%, otros. ¿Sí? Tratamiento de las infecciones que son necrotizantes es controlar el sitio de la infección. No lo he cambiado mucho porque básicamente es lo mismo. Deben hacer una incisión generosa hasta encontrar tejido viable sangrante, hasta ahí, debe sacar todo. Debe intervenir cada 6 cada 6 a 48 horas, fíjese, volver a abrir, monitorizar leucos cada 12 horas, y la mortalidad 100% si el tratamiento es solo antibiótico y soporte hemodinámico. Baja la mortalidad al 16 al 24% si se combina el tratamiento con la cirugía. La terapia antibiótica es para sobre todo gram positivos, peniclinda, ¿sí? Banco, Dapto, Lineso, Prednisolid, nuevo que habría que agregar aquí, soporte hemodinámico y monitoreo UCI, vigilar falla de órganos y esto. Pero fíjense, pero le deben meter rápido al paciente, ¿está bien? Entonces, estos son pacientes que, algunos que hemos tenido, los disecas completamente una necrosis de Fournier. Vean todos los tejidos, los tenemos que debridar a estos, ¿sí? Y entonces, esos son las infecciones comunes, ¿sí? Siempre la operación es lo primero. Y si siguen con fiebre, se meten a operar rápidamente. Básicamente, hay infecciones ahora nuevas donde no hay cirugías previas primarias que hacen necrosis, como una infección por este bicho que se llama la necrosis por púrpura fulminante por Staphylococcus aureus, la cepa USA 300, que produce una toxina que se llama la Phantom Valentine, sí, púrpura fulminante, sí, y casos clínicos muchos. Este paciente con infecciones en la axila, una celulitis tremenda, tristemente con cáncer. Esta paciente tenía estas lesiones, tenía cáncer la paciente. Estas manchitas empezó a tener diseminadas y era un cáncer, la paciente se murió. Este es otro paciente trasplantado de médula ósea, empezó a tener estas lesiones conflictenas, aquí acumulaba agua, como que se hincha la piel y acumula agua. Este paciente, pseudomonas grave, se murió rápido, trasplante de células talle por cáncer, tenía pseudomonas aeruginosa resistente a todo. Ya vamos a terminar. Este paciente con infecciones perianales, con celulitis, le dimos antibiótico y drenaron. Aquí se metieron a limpiarle todo esto, no tenía leucos ni plaquetas, le pusieron norepinefrina, vean los dedos negros, por la norepinefrina, un vasoconstrictor. Este pacientito salió bien,
se puso muy bien. Este pacientito era un joven, salió bien. Los deditos que están ya echados a perder se volvieron a poner bonitos. No perdió ni un dedo. Este es el de la celulitis que les comentaba. Es el paciente que quise mucho, acaba de fallecer de COVID hace medio año. Estaba así, estaba muy desnutrido, se abrió la piel, salió los líquidos. Ya vamos a terminar, ¿eh? Este paciente tenía una infección por pseudomonas también. En la torre de especialidades llena las infecciones por todos lados de los tejidos. Le dimos tratamiento, tenían flictenas. Este tratamiento le empezamos a dar. La lesión se empezó a chupar, ya no está expandida, se empezó a encoger, así ven la piel como cuando uno se mete mucho al agua. Las lesiones se fueron aclarando, se le fueron limpiando todas las lesiones con tratamiento antibiótico intenso. Este pacientito es una infección de la piel, ya vamos a terminar porque ya es la hora. Y esto es una lesión serpinginosa, va aquí. Luego se ve esta lesión así, caminando y van haciendo línea. Es una larva de la piel, se llama labra cutánea migrante, labra cutánea migrans, ahí va, larva cutánea migrans. Entonces esta la pueden sacar ahí, sacan la larva larguísima, delgada. Hay eosinófilos en estos pacientes, eosinófilos del 10%. De los leucocitos que eran 630, 600 eosinófilos son muchos. Y ya le dimos tratamiento, se le quitó rápido a este paciente. Esta es una linfaquitis, ya vamos a terminar por estafilococo. Este niño es una infección por varicela, con necrotizante, con infecciones necrotizantes, es Brandon, este nene, Brandon, con lesiones necróticas pustulosas negras. Muchachos, los dejo. El día de mañana le seguimos aquí para no interferir la clase que sigue. ¿Está bien? Ya son las 4, ¿verdad? Sí, doctor.